Buenas tardes, ingenieros. Les damos la bienvenida a nuestro webinar, Análisis Ferroviario de Interacción Riel Puente. Veo que aún hay algunos ingenieros conectándose, así que daremos unos minutos para poder iniciar. Listo. Ahora sí vamos a dar inicio para comprobar que ya todos estén oyendo sin ningún problema. Les pido levanten la manita que se encuentra en su pantalla. Muchas gracias. En vista de que nos están oyendo correctamente, vamos a revisar el contenido de la sesión de hoy. Como primer punto, conocerán más acerca de nuestro expositor y daremos a conocer nuestros próximos eventos, los cuales podrán revisar en nuestras redes sociales. Y por último, revisarán el contenido teórico para dar paso a las preguntas y respuestas de la sesión. El doctor Horacio Nanguyasmu es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Chiapas, con desempeño sobresaliente en el EGEL, maestro y doctor en ingeniería por la Universidad Autónoma Metropolitana. Recibió premios como mejor tesis de maestría por la ESMIE y medalla al mérito universitario por la UAM. Ha publicado en revistas y congresos nacionales e internacionales. Nuestros próximos eventos. El día de mañana tendremos curso presencial en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, donde se tendrá como tema Diseño sismorresistente de edificios de concreto impartido por el doctor Horacio Nanguyasmu, usando el programa MIDAS-GEN. También contaremos con un curso presencial 23 y 24 de mayo en Mérida, Yucatán, con el tema Análisis Ferroviario de Interacción Riel Puente y Asentamientos en Terraplentes, impartido por el doctor Horacio Nanguyasmu y la maestra Lucero Rivas, usando los programas Midas Civil y Midas GTS NX. Y los invitamos al Simposio Latinoamericano de Puentes 15 y 16 de agosto, que tendrá sede en Bogotá, Colombia. Para recibir más información de dicho evento, contactar a mi compañero Andrés Lozano por medio de su correo alozano@midasoft.com. Por último, les recordamos nuestras redes sociales, en las cuales podrán encontrar información acerca de los programas y nuestros eventos. También les proporciono el contacto de Miriam Rangel para que puedan contactarla en caso de tener alguna duda con los eventos que se tendrán en México o para que les pueda brindar más información acerca de los programas. Teniendo en cuenta esto, le doy la pauta al doctor Horacio para que pueda empezar con nuestro contenido técnico. Buenas tardes, estimados asistentes. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos para un webinar más de la familia Midas y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los análisis ferroviarios de interacción Riel Puente. Su servidor, el doctor Horacio Nanguyasmu, yo seré el encargado de darle la charla acerca de este tema y como objetivos que vamos a tener para durante esta hora aproximadamente que va a durar este webinar, pues vamos a ver de qué manera podemos modelar la interacción Riel Puente para análisis ferroviarios con un wizard o con el asistente estructural que viene dentro del programa que se llama el Rail Track Analysis Model. Vamos también a ver cómo modelar las cargas por temperatura en el puente, las cargas por aceleración, frenado y las cargas verticales producidas por el mismo tren, como el que ven a su lado derecho de la imagen, y vamos a comparar los resultados entre un análisis acoplado y uno por separado. También vamos a revisar sobre todo los resultados de esfuerzos en los rieles y vamos a explicar por qué es importante revisar este parámetro, sobre todo los esfuerzos axiales, para un adecuado funcionamiento en su estado de servicio de este sistema de transporte. También vamos a revisar los desplazamientos relativos en las juntas y ver de qué manera podemos prevenir la fractura en el riel. Como tal, nosotros vamos a utilizar la versión del software Midas Civil 2024, versión 1.1, y se va a utilizar en su versión avanzada más la interacción de vías férreas. Vamos a ver desde la modelación numérica, la aplicación de las cargas verticales, las de frenado de aceleración y las cargas por temperatura y sobre todo la parte en la que nos vamos a enfocar también es en la generación de los reportes automáticos que vienen ya incluidas dentro del módulo de interacción de vías férreas que se encuentra disponible dentro de su programa de Midas Civil. Como parte de la introducción, nosotros vamos a ver en la siguiente diapositiva un pequeño video para entender mejor estas diferencias entre unos rieles continuamente soldados o rieles continuos y los rieles discontinuos o articulados. Vamos a ver, por ejemplo, escuchen la diferencia de ruido y vibración entre un riel soldado moderno y el riel articulado más antiguo. Entonces vean que el primero que está empezando ahí es un riel soldado moderno que está formado en la línea de Caterham en Whiteleaf, Surrey, en Gran Bretaña,
y se colocó un medidor de decibeles y vibraciones a 3 metros de cada vida. Entonces vemos de que este riel soldado continuo, el ruido que hace es muy pequeño, es apenas de 47 decibeles. Y vamos a ver ahora lo que pasa con un tren sobre un riel articulado, que es más antiguo. Entonces ustedes alcanzan a escuchar, se escucha el golpeteo, que es donde se hace discontinuo el riel, o donde están estas articulaciones o estas pequeñas separaciones. Y lo que vamos a ver es de que el ruido aumenta hasta 74, 83 decibeles, lo cual se hace demasiado ruidoso contra los 15 decibeles que estábamos viendo de un riel continuamente soldado. Entonces, lo que vamos a ver a todo esto, nos vamos a concentrar mucho en dichos rieles, y lo primero que tenemos que observar es cómo vamos a definir los rieles continuamente soldados o los continuous wrought rail. La longitud del riel alcanza longitudes mayores a 200 metros, y un ejemplo de un riel de longitud estándar alcanza 25 metros, y el riel más largo tiende a ser entre los 25 a los 200 metros. Entonces, como segundo punto, ¿por qué hay la necesidad de estos rieles continuamente soldados? Entonces, ya veíamos que ese ruido que veíamos en el video pasado, pues también se puede interpretar como una fuerza de impacto que se reduce entre los rieles y aumenta la vida útil de estos, mejorando la calidad de rodamiento. Es decir, ya no vamos a tener este golpeteo o esta amplificación dinámica en cada una de las articulaciones o las discontinuidades del riel. Y obviamente, como veíamos también nuevamente en el video, se puede reducir el ruido y la vibración por la reducción de dicha fuerza de impacto en la cual comparábamos un riel continuo contra un riel articulado. Cuando nosotros vamos a hacer esta interacción del riel sobre directamente un estribo o sobre el tablero del puente, pues hay distintas condiciones que hay que considerar. La primera de ellas es las condiciones de cargas que van a estar afectando entre los rieles, que es el contacto directo entre las ruedas del tren, hacia el tablero del tren, o como estábamos explicando, directamente sobre el estribo o el terraplén donde va a estar apoyado. Entonces, estas cargas de aceleración y frenado hay que modelarlas de una cierta forma en conjunto con la carga vertical del tren, así como hay que tomar en cuenta estas cargas por temperatura y lo que mencionábamos, las cargas verticales del tren. Cuando nosotros estamos revisando este apoyo sobre el estribo o sobre directamente una prila, vamos a ver unas deformaciones producidos por los esfuerzos axiales entre el riel y el tablero, que hay unos ciertos límites que hay que establecer para ver si cumplen o no cumplen con las condiciones que nosotros estamos imponiendo. Lo mismo podemos traducirlo a estos desplazamientos a términos de rotación, o bien estos desplazamientos longitudinales en la parte superior del extremo del tablero. Cuando nosotros estamos revisando qué es lo que le pasa al riel o qué es lo que le pasa al puente, que lo tenemos dividido aquí entre las condiciones del riel en la parte izquierda y las condiciones del puente en la parte derecha, vemos que las fuerzas axiales en los rieles continuamente soldados en la parte del terraplén que están apoyados sobre el riel, vemos que la fuerza es mucho mayor en la parte central de la longitud del riel y va disminuyendo conforme se van acercando a los apoyos o a esa zona de expansión, que son aproximadamente 150 metros. Sin embargo, para la parte de los rieles vemos que los esfuerzos o las fuerzas axiales que se producen en los puntos de apoyo son mucho mayores que se producen en la parte media. En contraposición, los desplazamientos máximos del riel, que vamos a ver directamente apoyados sobre el puente, van a ser mayor conforme estén más alejados de los puntos de apoyo del puente también. Algunas de las anomalías que nosotros podemos revisar y que son comunes de que se puedan presentar si no se revisa adecuadamente estos rieles continuamente soldados, pues pueden ser de dos tipos principales. La primera de ellas, una fractura del riel, como lo que estamos viendo ahí en pantalla, o la segunda, una interrupción de la conexión entre la vía y el puente. Esto se produce debido a que el balastro se afloja después de un desplazamiento considerable en el tablero del puente y deja de garantizar esa resistencia al pandeo lateral en los extremos del mismo. Entonces, la interacción riel-puente se debe tomar en cuenta como un estado límite de servicio para el puente, así como un estado límite último para el riel,
Por lo tanto, se deben calcular tanto las fuerzas como los desplazamientos usando los factores de seguridad parciales para las cargas correspondientes. Y cabe aclarar que si va a ser una revisión por un estado límite de servicio, pues las condiciones con las cuales vamos a colocar a las combinaciones de carga tienden a ser de 1 y cuando son condiciones de un estado límite último, pues estas combinaciones o factores de carga que nosotros utilizamos, pues tienden a aumentar, ¿no? En magnitud. También lo que nosotros vamos a ver es de que los puntos de control para los rieles continuamente soldados se tienen que tener cuando se incrementa la temperatura, porque esto puede provocar una deformación de la vía, dependiendo si es un diferencial positivo, es decir, el aumento de la temperatura, o un diferencial negativo cuando se enfría en un tiempo determinado. Entonces, cuando la temperatura decrece, generalmente es ahí donde se presenta la falla por fractura, que es uno de las anomalías más comunes que se tienen que revisar en este tipo de puentes o en este tipo de interacción entre el riel y el tablero del puente. El código de diseño con el cual nosotros vamos a trabajar es el UIC 774-3, pero también hay algunas recomendaciones con respecto al Eurocódigo, que sería el EN 1991-2. Entonces, vamos a revisar una serie de condiciones como, por ejemplo, los esfuerzos adicionales en el riel, si están en esfuerzos a compresión o a tensión, debido, por ejemplo, a cargas térmicas o a cargas de aceleración frenado y cargas verticales del tren. Pero también hay que revisar desplazamientos relativos longitudinales en el tablero del puente, desplazamientos longitudinales debido a la rotación del extremo del tablero, es decir, en el punto de tablero o tablero pila, y los desplazamientos de apertura cuando se presenta en el alma del riel. Esto principalmente para la aplicación del sistema de señalización por cable o el riel de resistencia longitudinal cero, mejor denominado en inglés como ZLR. Entonces, estas cargas que nosotros le vamos a imponer, que pueden ser cargas térmicas, cargas de aceleración y frenado, cargas verticales del tren, pues tenemos que revisar que los esfuerzos estén por debajo de los 72 megapascales, dependiendo de la longitud del riel. Entonces, aquí vemos en la última columna criterios de diseño entre el lecho de balastro de grava o un lecho de concreto para ver la cantidad de megapascales que tenemos que considerar. Entonces, para los esfuerzos de tensión, por ejemplo, estos no deben de rebasar los 92 megapascales, independientemente del tipo de lecho que vayamos a utilizar. Pero en el caso del lecho de concreto, vean de que el esfuerzo a compresión es el mismo, tanto a compresión como a tensión o a tracción, y son diferentes dependiendo si es un lecho de balastro de grava y la longitud del riel que nosotros vamos a utilizar, que pueden ir desde los 72 megapascales hasta los 27 megapascales. Lo mismo pasa entre los desplazamientos relativos o los desplazamientos de apertura, que dependiendo del tipo de lecho que nosotros estemos considerando, pues son las condiciones límites máximas que nosotros vamos a tomar en cuenta para que no sufran estos tipos de anomalías que nosotros estábamos considerando. Para el caso en especial de las cargas térmicas, pues hay unas ciertas consideraciones que nosotros vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, si todos los claros en el puente consisten en rieles continuamente soldados, las cargas térmicas se aplican al puente y a los rieles, o bien exclusivamente a los rieles, y vamos a ver estas diferencias correspondientes. Si las juntas de expansión del riel están presentes en el puente, las cargas térmicas se aplican tanto al puente como a los rieles. Y por último, las variaciones de temperatura en los rieles y en el puente pueden ser las siguientes, es decir, que los rieles en verano deben de ser mayores a 40 grados y en invierno deben de ser menores a 50 grados. Para los puentes de concreto, ya sea concreto reforzado o concretos preesforzados, esta diferencia o este delta de temperatura no debe variar en más de 25 grados centígrados, y para la parte de los puentes de acero, se calcula como el área de temperatura normal más o menos 35 grados centígrados, dependiendo del área de la temperatura fría, que puede variar hasta 45 grados centígrados. Entonces, todos estos diferenciales de temperatura hay que tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para que se puedan aplicar directamente al puente y no tengamos condiciones de sobreestimación o subestimados dependiendo de las temperaturas máximas que se hayan registrado estadísticamente en el lugar donde va a estar el puente en cuestión. Entonces, para las cargas de aceleración y frenado,
Estas cargas se distribuyen uniformemente y se aplican a las dos posiciones delanteras de los rieles. La magnitud de la carga y la longitud de la carga pues son las que ustedes ven en la tabla dependiendo si es un tren o una vía férrea de alta velocidad o de velocidad normal, donde la magnitud se coloca como de 33 kilómetros por metro por vía o 24 kilómetros por metro por vía, dependiendo nuevamente de la velocidad a la cual está diseñada dicha vía. La longitud cargada para las cargas de aceleración no pueden ser mayores a 33 metros. Sin embargo, para las cargas de frenados, vean cómo disminuye esta magnitud de carga en comparación con las cargas de aceleración, pero la longitud de carga aumenta considerablemente hasta 10 veces o incluso más, ¿no? Donde veíamos ahí que la longitud que tenemos que cargar son de 400 o de 300 metros. Para los casos tales como una vía exclusiva del metro, un tren ligero de tránsito, etcétera, donde las cargas de diseño son diferentes, se utilizan cargas se utilizan cargas uniformes transformadas que corresponden a un cuarto de las cargas axiales de los rieles. La longitud cargada es igual a un vagón cargado al máximo. Entonces, lo que nosotros queremos ver aquí es que las cargas de aceleración y frenado se aplican simultáneamente con las cargas verticales asociadas, es decir, no se hacen por separado, y las cargas de aceleración y frenado se aplican a las posiciones que causarán los esfuerzos más desfavorables del carril o en las deformaciones del puente, que generalmente está a la mitad del claro que nosotros estemos considerando de dicho puente. Sin embargo, para mayor comodidad, nosotros podemos ejecutar un análisis de carga móvil para ver cuál es la posición más desfavorable del puente, dependiendo de la geometría del puente que estamos considerando, de la cantidad de vías que vamos a cargar y sobre todo de esta curvatura que pudiese tener dicho puente, que también son partes o condiciones que podemos encontrar en la realidad. Para las cargas verticales del tren tenemos dos condiciones que la vamos a denominar como una carga HL o una carga HL equivalente, donde las cargas puntuales se transforman en cargas uniformemente distribuidas. Para diseños de rieles de alta velocidad, esta carga HL no incluye un factor de impacto y para un tren de pasajeros la carga HL tiene una carga uniforme de 60 kilonewtons por metro. Entonces, estas condiciones las vamos a tomar en cuenta ahorita que estemos avanzando en el modelo. Para un riel normal se puede aplicar la carga LS y una carga equivalente, aunque el factor de impacto no está considerado. Vemos aquí que esa carga equivalente en los 33 metros que se aplica a la carga de aceleración es de 95 kN por metro y después de esto se reduce a 74 kN por metro, pero la carga para velocidades altas incluye este factor de impacto que aumenta de 80 a 156. Entonces vean las diferencias en el cual dependiendo de la velocidad del tren, pues me va a impactar en las condiciones en las cuales voy a modelar dichas cargas verticales. Para estas cargas verticales, entonces, podemos tener una serie de consideraciones. Por ejemplo, para un riel subterráneo se aplica una carga EL18 o una carga equivalente uniformemente distribuida. Para una vía doble o con múltiples rieles, como el caso que vemos aquí, donde tenemos una, dos, tres vías con 6 rieles en total, únicamente 2 vías se cargan con las cargas verticales, que son estas cargas verticales que estamos cargando, o la vía 1 y la vía 2, para esta consideración donde nosotros estamos anticipando de que se van a presentar las máximas solicitaciones. Y para un puente continuo o con múltiplos claros, solo el tablero cercano a la posición crítica se carga. Y volvemos a lo mismo, si nosotros queremos asegurarnos cuál es la posición crítica, podemos ejecutar previamente un análisis de carga móvil con las magnitudes de carga que veíamos en las diapositivas pasadas y podemos encontrar dentro del programa Vida Civil cuál es la posición más desfavorable del tren que nosotros estamos aplicando para poder ser considerado en este análisis ferroviario de interacción riel-puente. Entonces, nosotros cuando estamos hablando de las combinaciones de carga para las revisiones de los esfuerzos admisibles, recuerden que decíamos que si estamos revisando principalmente la parte de los rieles que van a estar en un estado de servicio, pues esas magnitudes de carga no se van a amplificar, se van a utilizar valores de alfa, beta y gamma de 1.0, es decir, se van a aplicar las cargas térmicas, las cargas de aceleración y frenado y las cargas verticales del tren con las magnitudes correspondientes que nosotros estamos utilizando en análisis
y que cuando se utiliza un método de análisis computacional, la interacción debida a las cargas de aceleración, frenado y las cargas verticales del tren se pueden calcular por separado. Y esto es un punto bastante importante que nosotros vamos a considerar dentro del análisis de interacción riel-puente, porque el programa me permite hacer dos suposiciones. Una donde se tienen análisis acoplados, donde están actuando primero cargas térmicas y después las cargas de aceleración, frenado y las cargas verticales, y el otro donde se aplican las combinaciones de carga todas por separadas y al final se suman como una suma algebraica, como lo que vemos en la ecuación en color rojo. Los procedimientos que tenemos que tomar en cuenta cuando no se satisfacen los requisitos de servicio o los requisitos de los esfuerzos permisibles que vamos a revisar, pues van sobre todo en función de si las contramedidas las vamos a aplicar directamente al puente o directamente a las vías del ferrocarril. Por ejemplo, una de las contramedidas que podemos aplicar para el puente es volver a rediseñar los apoyos, evaluar el tamaño de los claros o bien revisar la rigidez que tenemos en cada uno de los tableros del puente o en las posiciones críticas donde encontramos estos esfuerzos máximos y mínimos. Si lo vamos a ver directamente desde la vía, pues podemos pensar en el uso de sujetadores en el riel, como es la imagen que estamos viendo ahí en esa diapositiva, y también pensar en esa eficiencia económica para comparar el coste de mantenimiento de las juntas expansivas con el coste de construcción de los puentes. ¿Por qué? Porque si rebasa el coste de mantenimiento de las justas expansivas con el coste de construcción de puentes, pues tenemos que reevaluar también el diseño que nosotros hemos hecho del puente ferroviario para hacer alguna de las contramedidas que estábamos hablando hace unos instantes. Para las condiciones de la construcción de las juntas expansivas, pues se deben de tomar en cuenta ciertas características como son la separación mínima entre las juntas de expansión, una distancia a un cambio de vías, distancia del terminal a una curva de transición o bien los requisitos para construir el tablero del puente. Esto nos da de que tenemos que pasar de todas estas condiciones que tenemos que tomar en cuenta para el análisis del puente, de que para el modelado numérico tenemos que considerar la ubicación de los apoyos, las dimensiones y propiedades del tablero y de las pilas, obviamente su rigidez a flexión, la altura, la ubicación del eje neutro del tablero y la rigidez lateral y a flexión de la cimentación. Entonces, mientras más parámetros nosotros consideremos dentro del modelado, los resultados van a estar más cercanos a la realidad y por ende la revisión va a ser mucho más exacta para lo que nosotros queremos revisar. Entonces, lo que vemos ahí son una serie de curvas en línea discontinua. Vemos una curva de los datos observados de una gráfica de fuerza en la dirección vertical contra desplazamiento en la dirección horizontal. Y de esos datos observados nosotros podemos hacer una idealización con una curva bilineal con la carga vertical del tren. Es decir, esta carga bilineal que está idealizada, que está con línea continua, puede ser con la carga vertical del tren o sin la carga vertical del tren. Obviamente, dependiendo si vamos a considerar o no vamos a considerar esa carga vertical del tren, la rigidez inicial que nosotros estamos considerando tiende a aumentar y por ende también la fuerza máxima en el cual pasa de ese comportamiento elástico a un comportamiento inelástico, con una forma elastoplástica perfecta, aquí, donde vemos que la rigidez es cero. Es decir, sigue admitiendo desplazamiento a lo largo del riel, pero no va a seguir considerando fuerza. Estas condiciones de idealización nosotros lo podemos tomar en cuenta en función de cómo vamos a modelar el balastro y cuáles van a ser las fuerzas máximas que nosotros vamos a considerar, dependiendo si es un lecho de balastro de grava o bien un lecho de balastro de concreto. Entonces, con esto en mente, nosotros tenemos que ver cómo vamos a considerar cada uno de los diferentes elementos que vamos a considerar tanto de las vías ferroviarias como en la parte del tablero del puente. Entonces, generalmente nosotros trabajamos con elementos finitos, que en este caso son del tipo General Beam, dentro del programa MIDA Civil, que estos elementos General Beam funcionan bajo el concepto de la teoría de Timoshenko, es decir, 6 grados de libertad en cada uno de sus extremos para la parte de los rieles y para la parte del tablero, y la zona del balastro los idealizamos como resortes o elementos de liga no lineales para simular ese deslizamiento del anclaje del carril. Estos resortes no lineales, que son de este tipo, como lo que veíamos en la idealización, tienen una rigidez elástica y una rigidez elastoplástica en el cual, repito, admite desplazamiento, pero ya no admite fuerza.
Y se toma en cuenta que este método de modelado numérico me permite o se sugiere ampliamente que la longitud del elemento, tanto del riel como del tablero, estén dentro de 1 metro a 2 metros. Es decir, mientras más corta sea la separación de los elementos, podemos tener mejores resultados, pero el tiempo computacional también va a tender a aumentar. Entonces, vean aquí por favor que estos dos elementos de los rieles con el tablero son elementos tipo línea, como lo vamos a ver a continuación en el modelado numérico, y están unidos por un elastic link del tipo no lineal para la zona del balastro y se conecta con la parte superior del tablero del puente con la parte de la pila del puente, o bien directamente sin la pila, a partir de un rigid link en el cual nosotros podemos considerar el sistema de apoyo que va a estar directamente sobre el terraplén o directamente sobre una pila de cimentación y hacer todas las consideraciones que parezcan lo más cercano a la realidad dependiendo cómo vamos a tener la configuración del puente. Y entonces nosotros veíamos que la precisión depende de los métodos de análisis computacionales y podemos tomar en cuenta dos métodos disponibles dentro del programa Mida Civil. El primero, que es un análisis por separado, donde mencionaba hace unos instantes que la carga térmica o la carga por temperatura, la aceleración, la de frenado y la carga vertical se consideran por separado y al final se suman algebraicamente dentro de un mismo modelo, o bien un análisis acoplado, donde primero se coloca una carga térmica, se acumulan los esfuerzos y después de acumulados los esfuerzos viene la carga de aceleración, frenado y la carga vertical del tren. Entonces, si nosotros vemos aquí las diferencias entre un análisis acoplado donde están actuando ya todas las condiciones de carga que nosotros estábamos comentando hace unos instantes, pues vemos que ese esfuerzo máximo en el riel es de 260 megapascales a compresión, en comparación donde un análisis por separado, donde solo está actuando la carga vertical, pues esa magnitud va desde los 63 megapascales en tensión y los 43 megapascales en compresión. Para no ahondar más en esta parte de las consideraciones teóricas o esta parte de introducción que acabamos de ver, vamos a ver cómo toma en cuenta todas estas consideraciones que hemos estado platicando en estos primeros minutos de la presentación con un ejemplo práctico de un puente como el que van a ver a consideración. Lo primero que tenemos que considerar es el material que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un acero A572-50 para la parte de los rieles y vamos a utilizar un concreto de grado C5000 para la parte del tablero de los puentes. Lo que vamos a hacer es vamos a abrir el programa Mida Civil y le voy a dar de que me abra un archivo nuevo. Una vez de que me abra el archivo nuevo, nos va a leer el estado de la licencia, nos va a decir la cantidad de días que tenemos disponibles para dicha licencia y en la pestaña de propiedades y en el primer icono de materiales, aquí es donde nosotros vamos a definir ese acero que mencionábamos, el A572-50, que lo pueden ver ahí en pantalla, que me va a servir para la parte de los rieles, y un concreto de grado C5000, que era el que estábamos mencionando, de la STM, para la parte del tablero de los puentes, que son estos dos que nosotros estamos considerando y que estamos tomando en cuenta. Si cambiamos a la siguiente pestaña, que es la pestaña de sección, y le damos el botón de agregar, vamos a ver una serie de pestañas en las cuales podemos considerar desde secciones típicas de concreto de acero, o bien en la pestaña de PSC, secciones típicas para concreto preesforzado o post-tensado, que son comunes, ¿no?, en puentes de claros medianos a largos. Lo que vamos a ver entonces es ver los datos para configurar estas condiciones que vamos a tener en la parte inicial del puente o donde va a estar el tablero sobre pila y para la parte central de nuestro puente, que va a ser un puente simulado en doble voladizo, que no nos vamos a adentrar en la parte de las etapas constructivas, sino que vamos a estar revisando la condición de servicio una vez terminado el puente. Por lo tanto, lo que voy a elegir es la opción que dice PSC. Vean que estas son las condiciones que nosotros vamos a llenar con una sola celda y la parte más importante, que el offset o el punto de inserción que vamos a considerar para este tablero de los puentes van a ser el centro superior. Entonces, para el primero, nosotros vamos a tomar en cuenta esta opción de PSC. Aquí le podemos poner la PC, que es la parte central, o la cubierta J, que dependiendo cómo lo quieran nombrar, y vamos a activar el JO1, el JI1 y el JI5, que son estos que acabamos nosotros de colocar aquí. Decíamos que es de una sola celda, vamos a activar las consideraciones acortantes que se hagan de manera automática, dependiendo de las condiciones que nosotros vayamos a declarar de nuestro puente, y que el punto de inserción va a ser el centro superior.
Vean por favor que conforme yo vaya colocando las unidades que voy a considerar, es decir, 0.25, 0.35, 2.1, 2.8, 1.05, los datos que voy colocando van haciendo de que en la opción de Viewer, aquí en esta pantalla en negro, se vaya dibujando la sección que yo estoy considerando, tanto para las medidas o las condiciones geométricas de la parte exterior de nuestro tablero como de la parte interior. Entonces vemos aquí de que van a ser las siguientes medidas que estoy colocando ahí. Vean, me va a permitir no ahondar mucho en esto porque esto lo podemos sacar directamente de nuestros planos que tenemos previamente ya identificados y que dependiendo de la nomenclatura que nosotros utilicemos en nuestros planos estructurales, pues puede ser más sencillo o más complejo, ¿no?, de ir sacando. Entonces, repito, una vez con las configuraciones geométricas terminadas, tomando en cuenta que se van a considerar las deformaciones por cortante y que para la revisión por cortante se van a hacer de manera automática dependiendo de estas magnitudes exteriores e interiores, si nosotros presionamos el botón de Display Centroid, pues nos va a revisar todas estas condiciones tanto a corte. El punto en rojo es el punto de inserción y el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4 son los puntos donde me van a revisar los esfuerzos permisibles del tablero, o bien un esfuerzo máximo como un envolvente que me revise cada uno de estos puntos y que me entregue los máximos o los mínimos permisibles. Y vamos a presionar el botón de Apply. Para la parte inicial lo voy a colocar aquí en vez de PC, la opción de PI. Vean que lo único que cambiamos es la opción de HO3. Entonces pasa de 2.1, pasa a 5. Para la parte central, vean que esto se sigue manteniendo, pero vamos a cambiar el HI3 a 4.025. También vamos a cambiar la parte del HI5 a 0.75, como ustedes pueden ver ahí, y las demás unidades pues permanecen iguales, ¿no? Si nosotros desplegamos de que nos calcule el centroide y las posiciones en las cuales va a revisar el cortante, pues son los que tienen ustedes en pantalla y simplemente le damos la opción de aplicar. Para la parte del tablero vamos a considerar una sección de tipo cajón que va a ser definido por el usuario. Esta va a ser la pila de nuestro puente, perdón, era la pila del puente, con las medidas que nosotros estamos viendo, perdón, que va a ser de una sección de peralte variable, o bien de su área transversal, va a ser variable con una variación lineal, donde el H va a significar la altura, el B va a ser el ancho, que es de 5,3, 5 y 3 metros respectivamente, y los espesores van a ser de 40 centímetros en la parte inferior de la columna, y estas van a ir disminuyendo hasta 4 y 2.5 y de 30 centímetros, y de 20 centímetros en la parte superior de la pila, ¿no?, de nuestro puente que estamos considerando. La variación va a ser lineal, nuevamente se van a considerar deformaciones por cortante, y esta variación lo podemos variar tanto en el eje local Y como en el eje local Z. Entonces, si ustedes ven, tenemos ya estas tres consideraciones que nosotros estamos tomando en cuenta y vamos a partir a la parte geométrica del puente. Entonces, vamos a darle la opción de OK y OK. Del menú de árbol, si nosotros lo configuramos en la pestaña de Works, aquí me va a dar los pormenores o todos los parámetros que hemos ingresado dentro del modelo, que son 2 tipos de materiales, 3 tipos de sección, que son los que acabamos de declarar hace unos momentos, y nos vamos a concentrar en la parte geométrica. Vean de que el puente va a tener 3 claros, un claro central de 130 metros, los 2 claros iniciales o finales, dependiendo de la dirección en la cual va a estar transitando el puente, de 85 metros, y estos 75 metros que tenemos adicionales va a ser para la parte del terraplén. Vemos que en los primeros 5 metros vamos a tener la misma sección transversal, que va a ser el tablero J, la parte central del puente, y la parte variable va a partir de la parte central a la parte inicial, que es del tablero sobre pila, que igual van a tener 5 metros de longitud con la misma sección transversal. La longitud de nuestra pila del puente va a ser de 25 metros, que esta es la parte izquierda que nosotros estamos viendo aquí ya amplificada la imagen, y para la parte central pues estas son las condiciones que ustedes están viendo. Vamos a tener ciertas secciones que van a ser de 5 metros, un peralte variable de 50, la misma sección transversal del puente a 20 metros,
y así sucesivamente hasta llegar al lado derecho del puente. Todas estas condiciones geométricas del puente, en vez de estar considerando o colocando una grilla o una cuadrícula de ayuda o bien estar dándole los nodos y cada uno de los elementos con intersección entre el nodo inicial y el nodo final, lo podemos ver directamente con este módulo llamado Rail Track Analysis Model. Vamos a pasar entonces al modelo y este módulo se encuentra en la segunda pestaña de izquierda a derecha, que es la pestaña de Structure, y le vamos a dar esta opción, la que dice Rail Track Analysis Model. Si nosotros le damos en la parte inferior, me aparecen dos. Vamos a utilizar primero la de modelo, o bien si le damos directamente al tren, nos abre la primera opción, que es la del Rail Track Analysis Model Wizard, que este wizard puede ser como un asistente estructural. Entonces, aquí nos van a pedir una serie de datos que vamos a ir comentando poco a poco, donde la primera parte tiene que ver con la longitud y los materiales que vamos a utilizar. Por ejemplo, en los datos del puente nos va a pedir cuál es la información o las longitudes que vamos a tomar en cuenta, donde son de 85, 130 y 85, que es directamente las longitudes del puente, y las longitudes tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho del terraplén, que son los 75 metros que tenemos aquí. Entonces vamos a empezar asociando el material que va a tener el puente, las longitudes en metros que vamos a tener de 85, 130 y 85 y los 75 metros que vamos a tener de la longitud del terraplén. Podemos aplicar las opciones avanzadas donde vamos a ir colocando diferentes tipos de materiales, diferentes longitudes del tablero, etcétera. Pero si es hasta cierto punto regular, pues lo podemos colocar en la forma que nosotros estábamos viendo. También vamos a considerar cuál es el tipo de apoyo que vamos a tener, que en este caso estamos considerando el tipo 3, que es un puente simplemente apoyado, por eso vemos un apoyo fijo y un apoyo móvil, o bien podemos considerar opciones avanzadas para cada uno de los extremos que vamos a tener, el de la parte inicial o el extremo izquierdo, el extremo de la parte central y el extremo derecho, que no lo estamos considerando ahorita, simplemente es un puente simplemente apoyado. El material de riel lo vamos a dar el A57250 y el número de vías que vamos a utilizar, el número de rieles que vamos a utilizar van a ser 2 rieles, que es lo que vemos aquí. Se pueden considerar opciones adicionales de revisión o de chequeo si nosotros definimos las condiciones de verificación adicionales que se aplican comúnmente a los siguientes casos. 1, tomando en cuenta estas juntas de expansión, o 2, estos sujetadores de resistencia lateral cero. Entonces, si elegimos, esta opción del additional check, vean de que vamos a tener aquí dos condiciones que son las que acabamos de comentar para ubicar espacialmente dentro del modelo donde van a estar estas condiciones adicionales debido al primero, ¿no? El Zero Lateral Resistance, cuando un esfuerzo adicional excede un cierto nivel, se pueden instalar elementos de resistencia lateral cero para reducir los esfuerzos adicionales y se define respecto al extremo izquierdo del terraplén. Ojo, con resistencia nula del balastro en el tramo definido. O bien, si nosotros queremos considerar esas juntas de expansión, que son las que veíamos aquí, el Rail Expansion Joints, entonces estos se definen cuando los elementos de resistencia lateral cero no son capaces de reducir los esfuerzos adicionales a un cierto nivel y se pueden instalar juntas de expansión del riel. La ubicación de dichas juntas se ubica a su extremo izquierdo cuando están definidas, que es lo que para esta primera iteración no las vamos a considerar y vamos a ver qué es lo que pasa con esos esfuerzos tanto en el riel como en el tablero. Para la parte de sección, que es el segundo, dependiendo cuántos claros nosotros tenemos definidos, que en este caso son 3, pues se define la cantidad de pestañas con el nombre de deck, siendo esta partiendo del número 1 hasta el número 3. Aquí nosotros podemos tener la guía o bien la forma dibujada de la sección, donde lo primero que me van a pedir es el deck section, es decir, la sección del puente, que es lo que tenemos aquí, o bien nosotros podemos definir que va a ser con una variación de superalte o una variación de la altura de cada uno de los tableros para tomar en cuenta la variación que nosotros estábamos viendo en esta parte, ¿no? Con cada una de las consideraciones que vamos a considerar. Entonces vean que aquí tenemos que la parte inicial va a ser una localización a 5 metros, que veíamos que es esta parte, que no tiene un peralte variable o una altura variable, por eso tenemos primero estos 5, y después tenemos una variación de 80 metros que va de la cubierta ahí, que son
si no me equivoco, estos 80 metros que vamos a tener acá. Entonces, cada una de estas consideraciones que nosotros vamos a ver, pues vamos a ir considerándolo directamente en esta posición. En vez de declarar una sola sección para todo el puente, le vamos a decir de que va a ser una consideración variable en el cual vamos a ir colocando cuál va a ser la parte inicial con las opciones correspondientes que nosotros vamos a tomar en cuenta para cada uno de estos decks que estamos considerando. Entonces, vemos de que para la parte inicial es con la parte central a 5 metros y luego vamos a tener 80 metros con la parte o de la pila sobre el puente, que son los que tenemos aquí, el de 5 y el 80. Eso para el deck número 1. Podemos incluir también la variación que vamos a tener de la curvatura, tanto en el eje local Y como en el eje local Z, que son los que tenemos ahí considerados, y vamos a presionar el botón de OK. Así como estamos haciendo cada uno de estos, también vamos a considerar la excentricidad que vamos a tener entre el riel y la losa, es decir, o esta parte, el eccentricity between rail and slab, que es esta distancia que vamos a considerar ahí, que va a ser de 0.7 metros, es decir, desde el centroide del riel hasta la parte superior del tablero. Por lo tanto, vamos a colocar esto, que esto no va a tener variación a lo largo de todo nuestro puente. Y también vamos a considerar cuál va a ser la sección del riel. Vean por favor que aquí no se encuentran definidos, es decir, tenemos la parte de los tableros, la parte de la pila del puente, que son elementos de concreto que pueden ser presurzados o postensados, que para esta consideración no lo vamos a tomar en cuenta, pero vamos a tener que considerar cuál va a ser el tipo de la sección de riel que vamos a utilizar. Entonces yo aquí puedo elegir entre tres diferentes, el KS50, el KS60 o el UIC60. Esas consideraciones que nosotros estamos viendo, pues depende de la sección transversal que queramos utilizar. Las KS están asociadas a un código coreano. El UIC está referenciado a la normativa que nosotros estamos utilizando. Entonces, si nosotros utilizamos ese UIC60, simplemente presionamos este botón que dice Add Real DB Section, que vamos a ver que van a pasar de 3 secciones a 4. Vean que aquí hay una adicional y esa es la que nosotros vamos a elegir como la posición de nuestro reel. Ya configuramos el deck 1, entonces podemos copiar esto también para que se aplique a todos los decks o a todas las partes del tablero. Es decir, tenemos el deck 2. En lo único que vamos a cambiar van a ser estas condiciones. Es decir, en vez de utilizar la misma información que teníamos al inicio o en el deck 1, aquí las vamos a cambiar por estas, ¿no? Que ahora van a ser de 5 para la parte central. Luego va a cambiar a 62.5 para la parte inicial, que es la parte más pequeña. Luego a 67.5. Y finalmente, para la parte central nuevamente, de 125, que es nuestra sección más pequeña. Entonces, 5, 62, 5, 67, 5 y 725, presiono OK. Vean que para la parte de sección del deck 2, vamos a cambiar esta configuración porque parte del puente inicial al puente central, que son esos, y vuelve con la parte inicial, que era lo donde nos habíamos confundido. Vean que esta información queda igual. Y para el deck 3, vamos a borrar estas condiciones que están ahí y vamos a agregar entonces las condiciones que teníamos, perdón, creo que sí estaba bien, de 5 metros para la parte inicial y 80 metros para la parte central. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Y lo que queremos hacer es esta variación. Recuerden que la PC es la parte central, es nuestra sección más pequeña, es esta, y la parte inicial es nuestra sección más grande. Por eso va desde los 5 metros de la parte inicial a la parte central, que era lo que veíamos aquí, ¿no? Parte inicial, parte central, que está ahí ya configurado. En la siguiente pestaña, que es la pestaña de Boundary, nosotros vamos a ver ahí que las condiciones que vamos a ver es, primero, tenemos que elegir si va a ser un lecho de balastro de grava o un lecho de concreto. Vamos a tomar en cuenta cuál va a ser el desplazamiento límite permisible, que vean de que son de 0.8 milímetros o 0.008 metros, que esas condiciones nosotros las vamos a considerar acá,
que son las que nosotros estamos colocando, y que podemos hacer diferencias entre una condición cargada con las cargas del tren, que mencionábamos que eran las de aceleración, frenado y la carga vertical, o una condición sin cargar y una condición cargada, donde la condición cargada ya tiene las cargas del tren, la condición sin cargar tiene las cargas de temperatura exclusivamente. Y vemos aquí, si nosotros elegimos el Ballast Bed, que es esta pestaña que tenemos aquí, pues le vamos a colocar magnitudes de 20 kN por metro, 12 kN por metro y de 30 kN por metro, para que esto haga que me calcule cuál es la magnitud o la rigidez del resorte multilineal que vamos a considerar. Entonces, para el caso del lecho de balastro, que es el que nosotros estamos tomando en cuenta, la resistencia de este se aplica de manera diferente en el modelo de revisión de esfuerzos y del modelo de verificación de desplazamientos con la carga de temperatura. Por eso sus condiciones sin cargar o la condición cargada. La longitud efectiva adecuada se multiplica automáticamente para calcular la rigidez del resorte elástico multilineal, y esas condiciones entonces pasan a ser de una unidad de rigidez a una unidad de fuerza máxima para las condiciones cargadas o sin descargar, para las opciones cargadas y las opciones descargadas que nosotros estamos tomando en cuenta. Si vemos también de esa misma parte, podemos tener dos condiciones diferentes para la condición del apoyo. Considerar la pila del puente como un resorte o como una condición de apoyo, o bien modelar la pila, que es lo que nosotros vamos a hacer utilizando la opción de Bearing Type. Aquí podemos ver las guías que vamos a tener de cada una de las condiciones en cada una de las partes de nuestro puente. Entonces vemos en la opción de Bearing By qué es lo que está pasando en el terraplén, qué es lo que está pasando en el terraplén y al inicio de nuestro puente, o bien qué es lo que está pasando entre los tableros que están sobre pila y cómo se conectan directamente sobre la pila del puente y cómo se conectan con la parte de los rieles, que ahorita podemos detallar un poco más esas condiciones. Entonces, lo que nos va a pedir también son estas opciones de cuál va a ser la rigidez de los resortes horizontales que vamos a tener en las condiciones del apoyo, o esta de que va del tablero a la parte de la pila del puente, que estamos considerando aquí 5000 kN por metro. Perdón, me equivoqué las unidades, y que también me va a considerar cuál es la longitud de ese elastic link. Es decir, vamos a tener aquí una condición de la pila del puente que dijimos que eran 25 metros, que esas vean que nosotros lo estamos configurando aquí, la sección de la pila, el material C5000, va a ser una condición que puede ser una condición apoyada o bien una condición con resortes para colocarle en la parte del extremo inferior de la pila del puente con resortes horizontales y rotacionales, y en nuestro caso vamos a considerar un apoyo empotrado. La altura del puente mencionábamos que era de 25 metros, que es esta altura del puente, y este elastic link length es la longitud que me va a unir la parte o el extremo superior de la pila con la parte del tablero, que veíamos que es de 0.1 metros. Para las condiciones de carga, entonces aquí vamos a tener diferentes consideraciones que vamos a tomar en cuenta con todas las opciones de carga que nosotros estábamos viendo hace unos instantes en la parte de las diapositivas de introducción. Lo primero es de que vamos a tomar en cuenta cuál va a ser la temperatura del tablero y cuál va a ser la temperatura del riel. Vean que esas temperaturas de referencias de un puente es la temperatura que acabamos de mencionar en cada una de las posiciones, y que la temperatura del puente no debe desviarse de la temperatura de referencia por más menos 35 grados centígrados, y la temperatura del riel por no más de más menos 50 grados centígrados. La diferencia de temperaturas entre el tablero y el puente, entre el tablero y el riel no debe exceder más menos 20 grados centígrados, acorde a las indicaciones de la sección 1.4.2 del UIC 774-3. Para las cargas de frenado, entonces veíamos de que tenemos diferentes longitudes de carga, dependiendo si es una consideración de frenado o una consideración de aceleración, donde se toman 20 kN por metro por vía. Es decir, es una condición menor en la de frenado, pero una longitud mayor que vamos a cargar en comparación con la de aceleración, que es de 33 kN por metro por vía. También nos indican cuál van a ser el número de rieles cargados, que esto representa el número de posiciones en las que se aplica la carga del tren, y en ese número de ubicaciones generará n número de archivos del modelo. Entonces, si cargamos en 2, nos va a generar 3 archivos de modelos,
y podemos incrementar de que esas cargas verticales se puedan mover a una cierta distancia que nosotros vamos a especificar, que en este caso lo vamos a mover a cada 10 metros. Es decir, el primer modelo nos los va a colocar en la posición inicial y luego va a incrementar que esa posición se va a correr 10 metros hacia adelante, que va a ser en el track 1, y 10 metros hacia adelante para el track 2, dependiendo de la dirección que nosotros indiquemos hacia dónde está corriendo, que si corre hacia la derecha o corre hacia la izquierda. Entonces, con esas consideraciones, vean que las magnitudes de la temperatura inicialmente vienen configuradas como grado Fahrenheit. Nosotros podemos guardar esta condición o todo lo que llevamos ahorita contemplando como Webinar 2024, por ejemplo, vamos a cerrar esta condición y en lugar de que nosotros volvamos a considerar todos los parámetros que ya hemos comentado, simplemente cerramos, nos vamos a la pestaña de Tools, a la pestaña de Preference y aquí van a encontrar las unidades que ustedes quieran utilizar. Perdón, está aquí en el Unit System. Entonces vean que la longitud de referencia es metros, el de fuerzas es en kilonewton y el de calor ahorita no nos interesa porque la carga térmica la vamos a aplicar directamente como una temperatura. Entonces es la de Celsius en lugar de la de Fahrenheit. Ya que tenemos eso, volvemos a la pestaña de estructura, a la opción del Rate Track Analysis Model. Vean que se resetea toda la información que ya habíamos introducido, pero si nosotros presionamos el botón de Open y la opción de Webinar 2024, vean que todas las opciones están ahí guardadas como nosotros lo estábamos considerando y nos vamos a concentrar a esta pestaña de carga. Vean que para las temperaturas vamos a tener 35 y 50 grados centígrados, perdón, en el riel y 35 en la parte del tablero. La carga del tren puede correr solo a la izquierda, solo a la derecha. Se pueden tener diferentes modelos, ¿no? O utilizar el wizard n número de veces cambiando la dirección del tren. Y aquí vamos a colocar entonces las magnitudes, el tipo de tren. Veíamos que lo primero era las cargas verticales. Vamos a tener una carga de frenado en esta condición. Y en los demás vamos a tener dos cargas verticales, que son las que estamos aquí, y la carga de aceleración, track 1 y track 2. Entonces vean que las magnitudes van desde 80 a 76.25 y para la carga de frenado que era de 20, que es lo que está estipulado en la norma, en la norma UIC 7743, y las magnitudes de las otras van a ser de 80 a 76.25 y para la parte de aceleración las vamos a cambiar a 33. El punto inicial y el punto final, pues vean que van desde los 75 hasta los 375 para tomar en cuenta esos 300 metros de longitud cargada con la parte vertical. Esta va a ser en la posición más desfavorable, que es de 221 a 227 en la parte central de esta longitud y las de frenados que van a ir desde la longitud 10 hasta los 277. Que debe ser menor a los 300 metros, que es lo que estamos considerando aquí. Para la otra posición, entonces lo vamos a mover a 117.5. Vamos a considerar la otra en 417.5. Aquí creo que tengo esto mal. Vertical, vertical, aceleración. Ahora sí está bien. Que va de 264. Perdón, hasta los 270 metros. Ahí se van colocando las longitudes que van a estar cargadas cada uno de estos y el de aceleración que va desde los 75 hasta los 108. Pues vean que ahí están todas esas condiciones con las longitudes correspondientes que van a tener cada una de las condiciones. La carga que nosotros acabamos de aplicar se van a colocar en dos posiciones de los rieles o se van a mover, ¿no? En dos posiciones que van a ser 10 metros para la vía 1 y 10 metros para la vía 2. Y finalmente, una vez de que nosotros seamos cargados estas consideraciones, pues ya me dispongo, ¿no? A explicar un poco más de que si solo estamos aplicando la carga de frenado, que es esta la de braking, vemos de que este se está aplicando a 300 metros, aquí lo estamos aplicando a 267 metros, con la magnitud correspondiente que son de los 20 kN. Esto puede ser la parte variable, pero lo que no va a variar son estos 75 metros que tenemos de terraplén. Para la carga de frenado y para la carga vertical, que es lo que tenemos aquí, vamos a tener entonces los 20 kN, que es la carga de frenado, que es esto, ¿no? Que estamos considerando, más
los 80 kilonewton-metros, que era esto de la carga vertical, más la consideración más desfavorable de los 76.25 en la parte central, porque estamos considerando que va a ser un tren que va a estar corriendo a altas velocidades. Cuando estamos considerando estas condiciones de carga, entonces, como se muestra en la figura que estamos viendo, cuando se aplica una carga vertical al puente, se produce una flexión en el tablero y un desplazamiento longitudinal en la parte superior del mismo, y se induce una fuerza axial al riel. Esta interacción entre el tablero y el riel es inducida por el desplazamiento a través del balastro, es decir, estos resortes que se van a modelar, y este desplazamiento genera una fuerza en el riel y el apoyo. Entonces, para analizar esto, el modelo se construye de tal manera que la flexión del tablero provoque la fuerza axial en el riel. Entonces, por último, nos vamos a ir a la opción de Wizard Option, que es esta última opción, y vean nuevamente que aquí podemos cambiar ese sistema de unidades, que va a ser en metros, donde vamos a colocar la longitud del elemento, que va a ser de 1 metro, y podemos tomar consideraciones aquí, que si queremos el análisis del modelo completo, que es el que vamos a guardar todo esto, como Webinar 2024, y le vamos a presionar el botón de OK. Entonces, lo que vamos a hacer es darle la opción de Control Z. Vean en nuestra carpeta que nosotros estamos abriendo, aquí no tenemos ninguno de ellos, y vamos a guardar este webinar que tenemos ahí como Webinar 2024, que es el que estamos haciendo. Entonces, una vez guardado eso, recuerden que habíamos guardado todas las consideraciones en este Webinar 2024, con la opción del Wizard que me haga el modelo acoplado. Se van a empezar a generar todos los elementos. Vemos el cambio del peralte de mi puente en las condiciones que nosotros lo necesitamos. Voy a desactivar esta parte de los nodos y podemos dibujar aquí, dependiendo del tipo de material, un color diferente para la parte del riel y un color diferente para la parte del puente. Entonces, ¿qué es esto, no? Que nosotros estábamos viendo. Vamos a poder ver que vamos a tener aquí los rieles, vamos a tener la parte del tablero, vamos a ver de que se van a crear el empotramiento directamente en la base de las pilas, y en la parte de los terraplenes, donde vamos a tener el apoyo directamente con el terraplén, o bien los podemos considerar por un resorte si queremos considerar esta interacción entre el terraplén y el tren. Vamos a tener también las opciones del Elastic Link, que esos Elastic Link van a estar aquí considerados como fuerzas, como este diagrama de fuerza de formación para cada uno de ellos, y van a tener diferentes consideraciones dependiendo si están cargados o no están cargados. Vean aquí que voy a tener también las cargas por temperatura, que son las que estoy colocando: 50 grados centígrados en los rieles, 35 grados centígrados en la parte del tablero, la parte de aceleración y frenado, que es lo que estamos viendo ahí. Entonces voy a desactivar estos Elastic Links y voy a tener estos que son las cargas de aceleración y frenado, o bien las cargas verticales del tren, que están actuando a lo largo de 10 metros desfasados o 20 metros desfasados del punto inicial, debido a que así lo consideramos. Entonces, vean aquí por favor el nombre que dice Webinar 2024 Complete Mob 2. Esos son los elementos que me genera, o los modelos que me genera esa consideración inicial, o bien puedo considerar de que de mi modelo inicial, que es vamos a guardar esto, que es el que se denomina Webinar 2024, puedo tomar en cuenta también las condiciones de no un análisis acoplado, sino de un análisis por separado. Y vamos a ver cada una de las condiciones que tenemos. Entonces, en lugar de que del webinar de este archivo de webinar que había considerado, en vez de elegir el modelo completo, vamos a ver un modelo simplificado donde podamos ver los desplazamientos longitudinales relativos debido a efectos verticales, debido a aceleración y frenado solos, o debido a la expansión de las juntas, en dado caso los tuviéramos, ¿no? Entonces, si nosotros presionamos el botón de OK, me van a generar una nueva serie de modelos en el cual este modelo solo va a tener, por ejemplo, el análisis por temperatura, el modelo que nosotros estábamos viendo como completo, son de los desplazamientos relativos, los modelos del ángulo de rotación,
que ahorita vamos a ver a continuación. Lo que me está abriendo es la rotación que se produce debido a las cargas verticales del tren, que es lo que nosotros vemos ahí. Y para el análisis completo, que era el modelo que nosotros estábamos contemplando como un análisis acoplado, en el cual se tienen todas las cargas, aquí lo que vemos es de que es un análisis por etapa constructiva, en el cual la etapa sin cargar, lo único que me toma en cuenta es el análisis por temperatura, que es esto que tenemos aquí. Vean que los demás están desactivados. Y para la parte cargada, una vez de que se contemplan esos análisis, esas cargas por temperatura y que se guardan los esfuerzos, entonces actúan esas cargas verticales. Entonces, las diferencias entre uno y otro tienen que ver primero con los nombres que se le van a dar al análisis simplificado, o el análisis por separado y el análisis acoplado, y a las diferentes revisiones que nosotros podemos tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, el primero, el que dice Relative Longitudinal Displacement Component due to Acceleration and Brake Alone, proporciona archivos con análisis individuales para los desplazamientos longitudinales entre el tablero y los rieles debidos a cargas de aceleración y frenado. La opción que dice Relative Longitudinal Displacement Component due to Vertical Effects proporciona archivos con análisis individuales para desplazamientos longitudinales debidos a cargas verticales del tren. Y el tercero, que dice Relative Longitudinal Displacement Component of Rail Expansion Joints, va a proporcionar archivos considerando juntas de expansión, que en nuestro caso no lo tenemos, con análisis individuales para desplazamientos longitudinales. Entonces se debe ingresar aquí la carga por temperatura, tanto en el riel como en el tablero, que eso ya lo tenemos considerado. Y el último que no estamos activando es el de Rail Brake Gap Size, que es un archivo para verificar el tamaño del espacio de rotura del riel. Entonces, cuando tenemos un análisis simplificado por separado, donde me crea un archivo para cada una de las condiciones de carga que vamos a tomar en cuenta, pues vamos a ver esta gráfica de fuerza de formación, donde tenemos una parte elástica, es decir, la rigidez sin carga debido al puro efecto térmico. Después es la fluencia del riel sin cargar, va a llegar a este punto que es de la carga térmica exclusivamente, y luego se va a cargar con todas esas condiciones del tren. Entonces, va a haber un incremento aparente en la resistencia del riel cargado, la carga del tren separada y agregada a la carga térmica tiende a aumentar porque es una suma algebraica, y vamos a ver diferentes límites de resistencia del riel sin cargar, diferentes límites de resistencias del riel ya cargado, y obviamente diferentes tipos de los resortes que están fungiendo como el balastro, dependiendo si está cargado o no está cargado con las cargas verticales de aceleración y de frenado del tren. Cuando tenemos un análisis acoplado, entonces la tendencia es, vamos a tener primero la rigidez sin carga del tren, es decir, puro efecto térmico. Luego vamos a tener la rigidez cargada con sus diferentes límites de resistencia, tanto del riel cargado como del riel sin cargar. Y esto se debe a la posición deformada que ya estamos tomando en cuenta debido a la carga por temperatura, y después colocamos la condición de las cargas del tren. Obviamente, si ustedes preguntan cuál va a ser la consideración más desfavorable, pues va a ser la del análisis simplificado, donde se tienen todas las cargas por separado, debido a las consideraciones de la rigidez del balastro, debido a la suma algebraica de las diferentes cargas. Y en cambio, un análisis más real puede ser de este análisis acoplado, donde primero actúa exclusivamente la carga térmica. Una vez de que acumula los esfuerzos por dicha carga, son las cargas del tren las que empiezan a actuar. Entonces, estas condiciones son las que nosotros vamos a ver en los diferentes modelos analíticos que me ha generado el programa, donde vemos de que primero tenemos el tablero del puente, y después vamos a tener en color azul, en el dibujo que nosotros estamos viendo, de los rieles que se van a cargar y que van a estar unidos con una serie de resortes multilineales directamente al tablero del puente. Entonces, cuando nosotros vamos a sacar los reportes, tenemos que elegir qué archivos se van a ejecutar, y le tenemos que colocar esas condiciones o esos límites permisibles que nosotros tenemos ahí en pantalla. Entonces, esto se obtiene a partir de elegir en la pestaña Structure and Rail Track Analysis Model y la opción de Rail Track Analysis Report. Entonces, de aquí podemos elegir todos, por ejemplo, y vean de que están considerados 72, 92, 4, 5 y 8, que son todas las condiciones tanto de esfuerzos permisibles como de desplazamientos relativos. Presionamos el botón de OK.
Y lo que va a hacer el programa es ir abriendo y cerrando cada uno de los diferentes modelos que nosotros tenemos, los va a empezar a ejecutar con las diferentes condiciones de carga y después, una vez de que tenga todos los análisis ejecutados, ya sea por separado o acoplado, me va a indicar a partir de unos diagramas esas condiciones que nosotros vamos a ver a continuación. Entonces, de la presentación que tenemos aquí, veíamos que los criterios de esfuerzos permisibles máximos, tanto a compresión de 72 megapascales y de tensión de 92 megapascales, vienen incluidos en la sección 1.5.2 de la UIC 7743. Los desplazamientos horizontales permisibles debidos a las cargas de aceleración y de frenado son de 4 y 5 milímetros, de acuerdo a la sección 1.5.3, dependiendo si es un desplazamiento relativo entre el tablero y el riel o bien un desplazamiento absoluto exclusivamente del tablero. Y finalmente podemos ver desplazamientos permisibles entre la parte superior del tablero y el terraplén o bien entre dos tableros consecutivos, que va a ser de 8 milímetros debido a la sección 1.5.4 de la UIC 774-3. Entonces, cuando nosotros empecemos a evaluar los resultados, entonces nosotros podemos revisar momentos friccionantes del puente debido a una condición del modelo acoplado, donde primero tenemos la condición sin cargar, es decir, solo la carga de temperatura, y después el modelo cargado, donde una vez acumulado estas cargas por temperatura, pues van a actuar todas las cargas del tren. Repito, las cargas de aceleración, las cargas de frenado y las cargas verticales. Y vemos aquí el incremento, ¿no? Bastante grande, que pasa del tablero de 3.271 kN por metro a 349.400 kN por metro. Estas condiciones que nosotros podemos ver de la parte del puente son sumamente importantes, sobre todo en la parte del riel, para evitar la fractura del riel o alguna deformación excesiva por cargas de temperatura. Entonces, igual podemos ver en el modelo acoplado las cargas exclusivamente de temperatura que va a tener nuestro puente y que vemos que se encuentra aquí que debido a la carga de temperatura que tenemos, esfuerzos a compresión que van desde los 87 megapascales hasta los 142 megapascales. Recuerden que para el caso de los esfuerzos en Midas, el negativo me indica compresión y el positivo me indica tensión. Cuando nosotros vemos de que ya está actuando todas las cargas después de acumular estas cargas por temperatura, le aplicamos las cargas del tren, pues vemos de que se presentan cargas de tensión en esta posición de 22 megapascales y que las cargas de compresión aumentan hasta 240 megapascales. Recuerden que el límite que nosotros estamos considerando para los esfuerzos a compresión eran de 72 megapascales. Por lo tanto, lo que nosotros podemos interpretar de estos resultados, incluso por las cargas de temperatura, es que vamos a necesitar redefinir o bien la longitud del claro principal o bien tomar en cuenta algunos parámetros para la expansión de los rieles o bien tomar en cuenta la modificación de algunas consideraciones que nosotros estábamos viendo como contramedidas para solucionar este problema que se pueda presentar en los rieles en específico que nosotros estamos tomando en cuenta. Pero además de estas gráficas con los contornos de los elementos mecánicos o de los esfuerzos que estábamos viendo, tanto para la parte de concreto como para la parte de acero, también podemos considerar, y nos puede graficar el programa, estos esfuerzos axiales en el riel por aceleración y frenado. Entonces lo que vamos a ver es en la dirección en X, la distancia desde el extremo izquierdo del terraplén, es decir, los primeros 75 metros que teníamos, hasta el fin del otro terraplén del extremo derecho, y en el eje de las Y, el esfuerzo axial en Newton por milímetro cuadrado. Entonces, cuando nosotros consideramos en el análisis por separado los esfuerzos axiales en el riel por la aceleración y frenado en megapascales, pues vemos de que pasamos o que estamos en la parte de tensión aproximadamente en 125 megapascales y para la parte de compresión pues por debajo de los 100 megapascales en el riel 1 y en el riel 2, que no necesariamente tienen que ser iguales debido a que tenemos desfasados por 10 metros la aplicación de las cargas dependiendo de las consideraciones que nosotros estamos tomando en cuenta y que pueden variar también dependiendo de la configuración geométrica que nosotros tengamos del puente y de los rieles que están interactuando entre sí.
Para los esfuerzos axiales en el riel por carga vertical, ahora vemos de que para compresión siguen por debajo de los 100 megapascales, esto está por separado, y para la parte de tensión, pues también están por debajo de los 100 megapascales. Sin embargo, vean qué es lo que pasa por los esfuerzos axiales por temperatura, que la parte de tensión pues se eleva muchísimo, casi hasta los 300 megapascales, y para la parte de compresión llega aproximadamente a los 200 megapascales. Entonces, todas estas condiciones que nosotros estamos viendo en estas gráficas, ¿no? Tan bonitas que estamos presentando y que podemos revisar para las distintas condiciones del estado acoplado con todas las condiciones de carga o del estado por separado, donde se tome en cuenta cada una de las condiciones en cada uno de los modelos con un cambio en las posiciones o cambio en las consideraciones de las temperaturas que podemos tener, pues al final las podemos integrar, o el programa, perdón, las integra en una sola información, que es el que vamos a mostrar a continuación. Cuando se termina de producir el reporte, lo que hace entonces es ejecutar los análisis de los diferentes modelos que creó en la carpeta, y en la parte inferior de la ventana de mensajes van a encontrar este anuncio donde nos dice que el reporte ha sido generado satisfactoriamente. Si nosotros nos vamos a la carpeta donde tenemos la opción del webinar, van a encontrar esta opción que dice Webinar 2024. Es un formato de Excel que es completamente editable, en el cual ustedes van a poder observar los esfuerzos axiales debido a la temperatura en la variación en el tablero, tanto del riel 1 como del riel 2, o sea que son estas diferentes posiciones que nosotros vamos a ver ahí. Vamos a poder también ver los esfuerzos en el riel debido a la aceleración y al frenado de nuestro tren. Vamos a ver los esfuerzos en el riel debido a las cargas verticales. Y vamos a ver aquí los esfuerzos en el riel debido a la temperatura, la aceleración y frenado, y debido al efecto de la carga vertical. Si nosotros vemos estas opciones en vez de unidades científicas a unidades en un formato general, vamos a ver de que ninguna de las dos condiciones, ni de esfuerzos a tensión ni de esfuerzos a compresión, cumplen con los máximos permisibles que tenemos en el UIC. Entonces vemos de que para la tensión, que es positivo, y la compresión, que es negativo, están por encima de los 92 y de los 72 megapascales correspondientemente, y que vamos a tener que tomar en cuenta otras acciones para las cuales vamos a revisar esas condiciones. Y lo mismo es de esperarse: si no cumple con esas condiciones de los esfuerzos permisibles, las deformaciones máximas van a estar también muy por encima de lo que vamos a revisar, debido a los desplazamientos horizontales, a las condiciones de aceleración y frenado, debido a las diferentes condiciones que nosotros estamos viendo. Y estas deformaciones horizontales pues son prácticamente lo que también podemos revisar en función de este desplazamiento rotacional, que es un desplazamiento debido a la carga vertical, que vemos aquí que son de 48 milímetros contra los 8 milímetros que me permite la sección 1.72 de la UIC, que aparece ahí en pantalla. Entonces, de la misma manera, pues vamos a tener esos desplazamientos verticales en la dirección en Z de las diferentes posiciones que nosotros estamos considerando. Como ustedes pueden ver, este reporte en la pestaña inferior es un resumen de todos los resultados que nosotros hemos considerado. Tenemos también los esfuerzos que se consideraron para cada una de las condiciones, con los resultados en formato de tablas debido a cada una de las condiciones de carga, tanto acoplados como de las consideraciones por separado, de lo que nosotros hemos tomado en cuenta de las distintas consideraciones para la revisión del análisis ferroviario o de esta interacción riel contra puente. Entonces, por mi parte, sería todo. Yo sé que puede haber una serie de preguntas que se hayan generado a lo largo de esta presentación, pero por favor siéntense libres de hacerlas y con gusto las iremos contestando. Muchas gracias por su atención y abrimos el espacio de preguntas.